viendo la transmisión correctamente con un lag. Bueno, a ver, queridos profes, entonces concentrémonos en el asunto acá. ¿Por qué vamos a hablar de la didáctica? En una sesión pasada, algunos de ustedes estuvieron, algunos no, pero a modo como de conexión de esa clase con esta, en la sesión pasada, lo que hicimos es que explicamos ampliamente, digamos, hicimos un panorama, un paneo general acerca de la pedagogía. Digamos, dijimos, hombre, ¿qué se evalúa en la prueba pedagógica? Y ahí básicamente explicábamos con el profesor Juan que en didáctica entonces se evalúan, eh, la didáctica de forma amplia, pues entonces se entiende como algunos componentes. Entonces es el currículo, qué es lo que se enseña y tal, la didáctica, ¿cierto? Cómo se enseña y la evaluación, es decir, cómo se evalúa eso que yo estoy enseñando. Digamos que eso es el asunto general de la pedagogía. Entonces es currículo, didáctica y evaluación. Alrededor de esos ejes se construye toda la prueba, ¿no? Y en esa clase también dijimos, ok, vamos a empezar por cómo se enseña el asunto de la didáctica, ¿cierto? Porque alrededor de la didáctica debemos precisar, queridos profesores, que muy frecuentemente se hace un asunto intuitivo, es decir, frecuentemente los profesores enseñamos y tenemos éxito en la enseñanza y lo hacemos porque tenemos un referente, otro profesor que es amigo o cuando fuimos estudiantes, algún profesor de la universidad, del colegio, de la normal, etcétera, y digamos que nuestro referente didáctico está dado en términos de la práctica de alguien y muy frecuentemente eso tiene éxito, es decir, se logra el resultado. Ahora, en la prueba que nos reúne, esta clase no se trata de volverlo a usted un gran profesor. Sería maravilloso si usted mejora su práctica con esto, pero debemos precisar que en la prueba como tal, la parte didáctica que se evalúa no es un componente, digamos, intuitivo acerca de lo que es la didáctica o cómo usted considera, sino que hay elementos teóricos que deben sustentar el proceso didáctico alrededor del cual giran las clases como tal, el encuentro con nuestros estudiantes. Y debemos precisar además que la didáctica o la pedagogía, pues en general, no es una cosa que se evalúe específicamente a los docentes, también se evalúa a los psicoorientadores, que también hay prueba para ellos, y a directivos, en tanto que el quehacer docente, digamos, la práctica docente, no obstante, los directivos no la ejecutan de manera directa, pues deben conocer de ella para poder hacer el acompañamiento adecuado a los respectivos docentes, así que también es importante que lo conozcan quienes acá pues estén pensando en aplicar, quienes ya estén vinculados, me cuentan quienes ya están vinculados acá, a ver si hay profes vinculados que vayan a aspirar a ser directivos, pues se instalen en el punto correcto, porque pues también hace parte del proceso de evaluación, no solamente eso, ¿no? Profesor Juan Alejandro, entonces bienvenido, ustedes vayan haciendo las preguntas que vayan surgiéndosele, porque al final abriremos el espacio. Muy bien, ya nos están contando algunos que están vinculados, Celina, en fin. Profesor Juan, entonces con la bienvenida quiero empezar preguntándole que usted nos cuente cómo entendemos de forma mm, más o menos puntual la didáctica. Ayúdenos con eso, por favor. Bueno, Diomedes, es clave entender que la didáctica que está en relación con la ciencia de la educación y particularmente con el referente pedagógico, como tú bien decías ahora y reforzábamos hace unas sesiones, la sesión anterior, es un elemento propio de la labor docente. Es decir, si vamos a hablar de didáctica en este sentido, un didacta no es el padre de familia, un didacta no es el jefe de la comunidad específica en términos de contexto. El didacta es aquel que conscientemente diseña ejercicios, espacios y dinámicas para que se propicie la enseñanza y se procure el aprendizaje. Entonces, ¿qué es la didáctica en ese referente? Es el diseño consciente de escenarios, de ambientes, la apropiación de metodologías y las dinámicas que tengan que pasar para que la interacción entre estudiantes, el mismo docente o el grupo de docentes, si es del caso, y los contenidos curriculares que se estén poniendo a circular tengan éxito, es decir, haya aprendizajes. En resumidas cuentas, la didáctica es todo el diseño del espacio
que se requiera en determinados contextos para que la enseñanza sea exitosa. Y eso es exitosa cuando hay aprendizajes, ¿cierto? Entonces, digamos que en resumidas cuentas podríamos decir que es eso, Diomedes. Gracias, Juan. Juan, hay un elemento alrededor de esa definición que tú abordas y es que la didáctica no solamente, digamos que tiene que tener un elemento intencional, ¿no? Claro. Entonces, en la medida en que yo conozco los elementos didácticos que están en juego y que tengo a la mano, debemos advertir que normalmente solemos pensar que tenemos mucha didáctica porque usamos muchos recursos, entonces típicamente solemos pensar que quien usa videobeam y se va para las aulas con cargado de muchas cosas, pues entonces es muy didáctico, pero necesariamente no es así. Entonces solemos pensar que asociar la didáctica a los recursos y también es importante precisar que hay alrededor debe haber una intencionalidad. Yo quisiera, si es posible, Juan, que nos precises un poco acerca de esto, la confusión permanente sobre uso de recursos con didáctica y sobre la importancia de la intencionalidad en el proceso de enseñanza. A ver, Diomedes, en términos muy concretos y lo que significaría un elemento específico de aplicación didáctica. La didáctica implica tener conocimientos disciplinares, es decir, si tú eres docente de matemáticas, pues tienes que conocer matemáticas, pero no basta con ser buen didacta saber matemáticas, primer elemento. Segundo elemento, no basta con tener muchos recursos de matemáticas si no los emplear adecuadamente, y menos aún si no sé matemáticas, ¿cierto? Y tercer elemento, puedo tener el conocimiento de la disciplina, puedo tener digamos, todos los instrumentos de apoyo, todos los elementos de instrumentos que me permitan propiciar aprendizajes. Pero si no conozco el contexto de desarrollo de esos ejercicios o no conozco mis estudiantes, pues no estoy estructurando elementos didácticos conscientes. Es decir, que la didáctica tiene que ver no únicamente con instrumentos, aunque también, o sea, con elementos. Instrumentos quiere decir todo lo que yo utilizo materialmente para enseñar. En la lógica clásica era la famosa lengua, tiza y tablero. Y había excelentes didactas con esa lógica. Aún hoy los hay, ¿cierto? Pero aparecen herramientas de la tecnología educativa. En su momento, el mimeógrafo, apareció luego el videobeam, el televisor no sé qué, ahora el internet, es decir, cantidad de herramientas que permiten apoyar la intencionalidad pedagógica, es decir, la intencionalidad de enseñar algo. Pero no basta con saber manejar bien el videobeam para tener éxito en el aprendizaje. Por eso es que no podemos hablar que lo didáctico se inscriba únicamente en el manejo del recurso. Es la intencionalidad que el recurso tiene en la estructura curricular determinada y en un contexto específico. Es decir, puede haber un colegio, un aula, con 1000 herramientas de apoyo didáctico, pero no va a generarse ningún tipo de aprendizaje. O sea, no estamos teniendo éxito. Pero maestros, seguramente muchos nos acompañan el día de hoy, con recursos muy limitados en sus aulas, porque tienen una dificultad particular para acceder a ellos, o sea, en la lejanía. Hemos visitado, Diomedes, usted y yo, lugares lejanos del país donde hay déficit grandísimo de instrumentos didácticos y sin embargo el maestro con pocas herramientas logra grandes aprendizajes. Es un excelente didacta. En resumidas cuentas, un buen didacta genera aprendizajes con lo que tenga a la mano. Eso es un elemento bien importante. No es garantía de éxito que tengamos muchos elementos de apoyo didáctico, pero un buen didacta, si los tiene, maravilloso, pero si no los tiene la recursividad, la creatividad, el interés y la actitud para que el ambiente que genere, así sea con recursos muy precarios, propicie lo que se espera, y es que sean aprendizajes significativos para los estudiantes. Muy bien, muy bien. Hay varios elementos, Juan, que pues no nos detengamos para que avancemos, pero hay elementos que yo espero que todos le hayamos prestado la atención porque el profe hace una reflexión, de hecho, que es completamente válida, ¿no? No se puede de ninguna manera confundir uso de recursos con ser muy didáctico de ninguna manera, ni tampoco podríamos decir que el no uso de los recursos, entonces, lo contrario, ¿no? Usted tiene una buena didáctica por no usar recursos. Ahí el asunto es de la intención con la cual
Exacto. Sí, sí, se sí. usan los recursos y por supuesto lo que se tenga a la mano. Y un elemento que se evalúa frecuentemente en estas pruebas, profesor Juan Alejandro y compañeros, es justamente eso, es el uso de su contexto, el uso del contexto en el cual usted está y cómo uno no necesita, pues, eh, una gran inversión para poder hacer un mejor uso o para poder hacer mejor uso de todo el tema didáctico. Dejando eso entonces claro, Juan Alejandro, sobre qué es la didáctica, creo que se entiende ya que la didáctica es lo de cómo se enseña, ¿cierto? ¿Cómo enseño? Y tú habiendo hecho esa precisión, preguntémonos, Juan, un asunto que tal vez ya medio lo has abordado y es ¿para qué sirve? ¿No? Dejando claro que ya lo has introducido un poco. Claro, el para qué queda, digamos que queda ligado a la misma estructura del qué. El para qué tiene que ver específicamente con la intencionalidad que finalmente, como decíamos ahora, tiene que ver con el logro de aprendizaje. Es decir, la didáctica tiene éxito, tiene sentido, tiene, digamos, tiene todo un parámetro de acción adecuada con el para qué ligado a que se lograron objetivos de aprendizaje. Es decir, que lo que se esperaba aprender se haya logrado. Aquí hay un elemento muy importante, idioma, y es posible que se hayan aprendido cosas inclusive fuera de lo curricular, es decir, de los elementos objetivamente planteados en un plan de estudios o en un elemento determinado de currículo. Eso también implica un esfuerzo didáctico, es decir, hay aprendizajes muy diversos que los estudiantes pueden tener un contexto determinado que son fruto del trabajo didáctico. Pero por supuesto no quiere decir que sea lo fundamental que haya aprendizajes ligados a lo que se espera aprender, que es todos los elementos contenidos de currículo. Por eso parece ser muy insistente o tal vez repetitivo decirlo. No podemos pensar lo didáctico sin lo curricular, sin lo pedagógico y sin lo evaluativo. O sea, sería un elemento completamente ajeno a una realidad entender que un didacta no tiene que pensar en otros elementos ligados a lo que hemos venido discutiendo. Pero como el tema de hoy tiene que ver específicamente con ese referente del didáctico, y en este caso, como me planteas, Diome, tiene que ver con el para qué, el didacta tiene éxito, insistimos, en la medida que el para qué ligado al aprendizaje se dé. Allí está la clave del éxito. Y para qué, ese para qué puede estar o no ligado a ese qué, o más bien al elemento de la herramienta, del instrumento, que es el clásico elemento de lo didáctico. Es decir, la referencia del qué didáctico es lo metodológico o lo instrumental, que yo creo que ya hemos venido planteando, pues creo que lo espero lo más claramente posible, que aunque lo incluye, no es lo único ni lo fundamental. Ok, entonces dejemos claro pues que el que valida la didáctica es la evaluación, ¿no? Que es, digamos que otro Sí, tópico claro, también importante, ¿no? claro. Entonces, en tanto se logre, por eso hay una palabra que ha sido recurrente hoy, en tanto yo logre el objetivo, y pues, el objetivo es la intención que tengan, no solo que aprendan. Por supuesto, ellos van a aprender muchas cosas que yo no tenía tal vez la intención de que lo aprendieran, no lo planeé, no fue la intención y también es válido esos aprendizajes, pero particularmente hablemos de los aprendizajes que se planificaron, digamos, la parte intencional y a partir de los cuales yo hice la construcción didáctica de mi clase y demás. Entonces, es en la evaluación donde yo valido que directamente fueron exitosos esos elementos didácticos. Ahora, la evaluación, dejemos claro, Juan y compañeros, no he entendido como el instrumento como Exacto. tal, es decir, no la evaluación necesariamente la prueba escrita A, B, C, D, o saquen la hoja, ¿no? La evaluación, una evaluación integral, y es en ese punto donde se valida que los elementos didácticos usados pues fueron suficientemente exitosos o no, Juan. Sí, claro. Lo que pasa es que tú planteas elementos que nos exigen, Diome, y creo que es importante plantearlo, que tenemos que hablar más adelante también de evaluación y de currículo y otro tipo de lógicas muy importantes, porque sería desconocer que es una intención muy general desde lo educativo relacionar todos los elementos desde que se haga bien hecho, ¿cierto? Entonces, la evaluación puede ser, o mejor dicho, debe ser tan formativa que permita el mejoramiento precisamente de lo didáctico, entre otros elementos, ¿cierto? Y tú puedes evaluar eso día a día. Tú puedes, como docente, al final de una sesión de clase específica o un encuentro virtual o de una charla con un estudiante en el recreo, evaluar cómo estuvo tu trabajo permanente o ese día o en ese específico momento de encuentro o de conexión, si es del caso, y encontrar si hubo éxito en lo que se esperaba tener.
Es decir, no tienes que esperar a que haya exámenes finales, porque eso es otro elemento que la evaluación tiene que ir desmitificando. No es un problema del examen, no es un momento de la calificación. La evaluación tiene un sentido, y creo que en la sesión pasada alguien lo aportó muy bonito, es el elemento de la evaluación formativa, es decir, la evaluación como elemento de formación. Es decir, el estudiante permanentemente debería tener la capacidad y el espacio para decirle al profesor exactamente cómo se siente en el proceso. Eso es evaluar. Y efectivamente, en ese componente particular de la charla, de la conversación, del referente, de lo que te sientes luego de un proceso de encuentro, es que estás evaluando precisamente el éxito de lo didáctico o no, no únicamente con un ejercicio fáctico, formal de un instrumento como un examen, por ejemplo. Eso nos ayuda, pero a otro tipo de evaluación más de orden curricular, ¿cierto? No específicamente a lo didáctico. Por supuesto, si lo didáctico tiene éxito, muy probablemente también lo tenga ese ejercicio ligado a la evaluación curricular o la evaluación específicamente ligado a contenidos, por ejemplo. Pero en este caso, la evaluación didáctica es fundamental del día a día, de la práctica cotidiana del maestro, porque permite precisamente la retroalimentación y que eso que hemos insistido y tú recalcas tanto, Diomedes, que la intencionalidad sea muy consciente, muy puesta en escenario. El Ministerio de Educación de Colombia, referido a todos los referentes y valga la redundancia, internacionales como lo que plantea la UNESCO y otras organizaciones de corte muy de avanzada nivel de educación, plantea la necesidad de que el docente sea una persona que piense escenarios como lo didáctico de una manera muy clara y muy contextualizada. Eso quiere decir que no hay didáctica generalizada en estricto sentido. Hay teorías didácticas, hay referentes didácticos, hay autores que nos ayudan, pero un didacta real es aquel que en su día a día, en su contexto específico, en su práctica disciplinar, resuelve el asunto de cómo enseñar y que la gente con lo que enseña aprenda, ¿cierto? Ese es un didacta. En esa medida es muy importante ese referente. Juan, hemos dicho entonces qué es, hemos dicho para qué. Quiero preguntarte sobre cómo se usa, pero antes de eso, quisiera yo referirme a un asunto que tú abordas y es que no se evalúa didáctica general. Vamos a hablar aquí a propósito del comentario del profesor Juan Alejandro sobre eso justamente, y es que en la prueba, vamos a ponernos hoy en la prueba, digamos, estamos en este momento en la prueba escrita, estamos frente al examen. Recuerden que nos están evaluando 5 cosas: razonamiento numérico, pedagogía, competencia lectora, lectura crítica, perdón, lectura crítica es competencia lectora, ¿cuál se me escapa? Psicotécnica, perdón, el área psicotécnica y el área de especialidad o el cargo, eso lo explicaba. Entonces estamos en ese día, hoy es el domingo a las 8 de la mañana o a las 1 de la tarde y estamos en la prueba. ¿Y cómo nos van a evaluar didáctica? ¿Cierto? Una pregunta sería, ¿cómo nos van a evaluar la didáctica? Pues la didáctica nos la van a evaluar como el profesor la sugiere, no general. Los casos didácticos son específicos a un caso de aula, a un caso relativo a lo que usted enseña, a un caso relativo no necesariamente si usted está presentándose, por ejemplo, a ciencias políticas, pues no necesariamente la pregunta es sobre ciencias políticas. Un profesor de ciencias políticas quiere enseñar qué es el neoliberalismo. No necesariamente, sino un profesor enseñando alguna otra cosa y así serán las preguntas. Si usted es un profesor de primaria, pues va a encontrar preguntas o casos de situaciones escolares donde le van a preguntar o le van a indagar por cuáles fueron los elementos adecuados que usó el profesor, cómo debería enseñar mejor esto, o si las estrategias empleadas fueron pertinentes, o tal vez en este caso el profesor debe diseñar una estrategia para lograr ese objetivo, o nos van a preguntar que si el profesor hace determinada acción, esa acción estuvo correcta o estuvo dificultades o no, o nos van a preguntar, por ejemplo, si de acuerdo a lo que el profesor hizo se logró el objetivo o no. Esto es, nos van a poner preguntas de casos donde en ese examen lo que nos van a plantear tiene todo que ver con una situación de aula. Entonces, por eso que es muy importante que uno empiece reflexionando de lo más grande a lo más pequeño. Ya vamos a pasar enseguida a las preguntas, por supuesto, después de hablar del
de lo que le planteaba Juan, que tiene que ver con cómo se enseña, cómo usamos la didáctica. Juan Alejandro, ¿cómo usamos la didáctica nosotros? De forma bastante puntual, ¿cómo la usamos? Tienes el micrófono apagado, Juan. Perdón, compañeros, por supuesto. Por aquí llegó una serenata cercana, entonces preferí cerrar un poquito el micrófono. El cómo, yo quería partir de qué no es el cómo, para decir el cómo que se espera, ¿cierto? El cómo no es el manejo del videobeam. En ninguna pregunta de este estilo, en ningún referente que tenga que ver con esa lógica que espera el ministerio a través de esas pruebas y todo el rollo, nos van a preguntar si yo sé manejar el videobeam o un televisor o si sé manejar internet. De eso de una vez, quitémonos la cabeza. Por eso el cómo nada tiene que ver con elementos, bueno, no es que no tenga nada que ver, ¿no? Sí tiene que ver, pero no es en la esencia del asunto, es el elemento instrumental. El cómo no es lo instrumental, insistimos. El cómo es, vuelve a aparecer el elemento consciente, el diseño de ambientes de enseñanza que propicien el aprendizaje. Entonces, un ambiente de aprendizaje, un ambiente ligado a esa dupla muy ya referenciada de enseñanza-aprendizaje, tiene que ver con la manera en que el maestro, el didáctico, ha generado dinámicas de interacción entre él y sus estudiantes, entre los estudiantes, entre los estudiantes y el contenido curricular para que se propicien aprendizajes. Entonces, el cómo tiene que ver, en qué ambiente estoy. Es un espacio específico de un aula escolar. ¿Cómo organizo el espacio? ¿Qué llevo preparado para poder, si tengo una explicación al estudiante, cómo lo voy a explicar? ¿Cómo, si voy a propiciar trabajo de interacción entre los estudiantes en pequeños grupos, pongo a disposición de ellos instrumentos de apoyo para que lo hagan? ¿Qué material debo tener preparado, tanto yo como mis estudiantes, previamente al espacio de encuentro para que el encuentro sea efectivo? Y si tengo que utilizar herramientas para apoyarme, pues también tengo que saberlas manejar. Si yo llevo una presentación en PowerPoint, pues tengo que manejar el PowerPoint. Pero eso es lo menor, ¿cierto? Yo puedo tener, y eso es un ejemplo que inclusive es muy caricaturizado muy frecuentemente. Si yo voy a enseñar las partes de un árbol, ese es mi objetivo curricular el día de hoy, pues es mejor dibujarlo en un tablero, llevarlo a una presentación en PowerPoint o salir al patio del colegio donde hay un árbol. Ese es el diseño consciente de lo didáctico, es decir, cómo yo voy a propiciar que el estudiante se enfrente a un elemento disciplinar, a un contenido específico, una dinámica, y que sea exitoso, que eso que estoy proponiendo como ambiente permita que el estudiante, en este caso, aprenda el árbol. ¿Cuál será el más efectivo? Depende del contexto. Por supuesto, si no tengo árbol en el colegio, eso se me escapa. Si no tengo videobeam, pues no lo tengo. ¿A qué tengo que recurrir? A dibujarlo en el tablero. Por eso a veces se piensa que el didacta tiene que ser buen dibujante, buen cortador de papel, pero no es solamente eso. O sea, por eso es que es tan complejo en la parte del trabajo de todos nosotros como maestros, entender que haya una sola forma de enseñar. El cómo tiene que ver con el momento, con el recurso, con el contexto, hasta con la hora en la cual tengo la clase, con la dinámica específica de lo curricular, en qué área estoy, en cuál es la temperatura del medio ambiente en la que estoy. Eso todo configura el elemento consciente del maestro para estructurar su plan didáctico. ¿Cómo voy a desarrollar en esta clase en particular eso que espero lograr, que es que los chicos aprendan algo? Entonces, el cómo tiene que ver con, para resumirlo, Diomedes, muy concretamente, en el diseño del espacio de aprendizaje o el ambiente de aprendizaje propicio para que se logren los objetivos esperados. Juan, yo no sé si coincidimos, profes, pero a mí me parece muy certera tu respuesta. Me parece que fue muy clara. Yo quisiera agregar a ese punto, queridos profes. Bueno, estoy leyendo el chat y es muy genial que estén ahí hablando en el chat, Juan, sobre todo el asunto del cual estamos abordando hoy. Hay muchísimas preguntas que vamos a abordar al final. Ya vamos a pasar a las preguntas. Nos falta que Juan Alejandro nos cuente un poco acerca del dónde, que es una respuesta un poco más corta, y vamos a pasar a la acción y es hacer preguntas donde podamos analizarlas con toda calma.
Pero bueno, hay muchas preguntas, Juana, en relación con procesos particulares, si yo soy rector, si yo estudié ciencias políticas, qué puedo, etcétera. Al final vamos a abrir un espacio para, de la manera más rápida posible, solucionar esos casos que son muy específicos, pero pues que sin duda también es importante abordarlos. Entonces, eso vaya planteándolas porque el equipo de personas que nos está ayudando acá está filtrando esas preguntas para que al final nos las vaya a poner y pues podamos ayudar un poco en todo. Pero estamos concentrados en el tema de la didáctica. Debemos hacer una precisión en este punto, Juan, y es que quienes son normalistas o quienes son licenciados, pues definitivamente tienen algún acercamiento o un mejor acercamiento al proceso didáctico, de tanto que de alguna manera, sea que le haya parado mucha atención en la universidad o en la escuela normal, o poca, pues algún acercamiento debe tener. Pero en cambio los que son profesionales, que también están acá hoy, pues sin duda estarán pensando, hombre, ¿y cómo yo voy a abordar este asunto? Porque yo lo que sé es de ciencias naturales, o yo lo que sé es de matemáticas, o lo que sé es de sociales, pero pues lo que a mí me va a tocar hacer es ser muy intuitivo y seguro va a tener éxito. Bueno, pero alrededor de eso debemos advertir que hay que desarrollar algunos métodos de estudio, porque la didáctica, pues, como explicamos al principio, no es un asunto intuitivo. Lo que normalmente hacemos es enseñar, cuando no tenemos elementos, digamos, teóricos, es enseñar un poco sobre cómo lo que creemos que está bien y muchas veces funciona, pero entonces hay que estudiar un poco el asunto, hay que abordarlo desde el conocimiento. Por eso quienes están en el curso, pues concordarán conmigo que pues el curso tiene un módulo generoso en relación con la didáctica, pues ahí sin ninguna duda eh, usted va a tener la posibilidad de prepararse. Miré el chat y leí una pregunta que quiero abordar sin detenerme, al final la voy a abordar todos. Pregunta alguien: ¿y qué porcentaje de la gente que hace el curso pasa? Quiero responder esa pregunta muy rápida. Mire, nosotros dividimos los estudiantes en dos grupos. Cada vez que finaliza una prueba, un proceso de concurso, nosotros dividimos los estudiantes, los organizamos en dos grupos, al mejor estilo de un profesor común y corriente, y es los estudiantes que solo se matricularon y ya, y los estudiantes juiciosos, por decirlo de alguna forma. Esto es, no porque usted compró el curso con el grupo GEAR va a pasar la prueba. Ojalá fuera así, pero no funciona de esta manera. Digamos que comprar el curso es apenas la cuota inicial, porque lo que le falta es todo, que es estudiar. Entonces dividimos los estudiantes en dos: los estudiantes que compraron el curso y lo estudiaron, y los que compraron el curso y se olvidaron de él, que también pasa frecuentemente, como el estudiante que va al colegio pero no le para bolas a nada de esto. Creo que eso lo hemos visto todos en nuestro rol docente. De los estudiantes juiciosos, es decir, los que siguen las indicaciones, los que hacen todo juiciosamente, en la última medición, en el concurso pasado, el 82% logró superar la prueba. Ahora bien, debemos hacer esta precisión. Si usted compra un curso como estos y no tiene tiempo de estudiarle, será mejor que no pierda su dinero. Este no es un curso para usted. Este solo es un curso para personas que están comprometidas y que entienden que no se puede inyectar el conocimiento, sino que hay que estudiarlo. Ese es el asunto acá. Entonces, pues, ¿por qué? Porque la medición de resultados solo se da positivamente cuando hay dedicación. ¿Cuánto tiempo tiene que dedicar en este momento que todavía está empezando el proceso? Recuerden ustedes que compartimos una información alrededor del cual la comisión tenía previsto en el mes de mayo. Estamos en abril 15, en el mes de mayo, hacer publicación de acuerdos. Entonces, debemos aclarar que el proceso pues está en sus inicios. Entonces, en este momento que está en sus inicios, con una dedicación de 4 a 6 horas, perfecta dedicación, en la semana, de 4 a 6 horas por semana, es súper buena dedicación. En este momento, porque tenemos el tiempo, no tenemos la presión, etcétera. Si usted es estudiante en este momento, si estudia más, mucho mejor, pero de 4 a 6 horas está perfecto. Y esto funciona así: entre más, mejor. Entre más, mejor.
Esto es como un estudiante cualquiera, ¿no? Funciona mejor para los estudiantes juiciosos que para los que no. Bueno, volvamos entonces al asunto. Bueno, hay una invitación que tengo que hacer. Los que son estudiantes, solo los que son estudiantes, el próximo este lunes, a ver, yo mirando la fecha del lunes, este lunes, tengo por aquí el calendario, este próximo lunes, 19, gracias Diana, este lunes 19 a las 5 de la tarde hay una clase como estas, pero el tema de razonamiento lógico, razonamiento matemático, eso no es por Zoom, sino que usted entra a la plataforma el lunes y ahí va a haber, a las 5 de la tarde, ahí va a haber un enlace específico donde un profesor nos va a explicar, va a hacer muchos ejercicios en relación con razonamiento numérico, que es un módulo que está en el curso, pero nos van a ayudar un poco más. Eso es solo, no es por Zoom, sino, repito, solo es por la plataforma. Bien, nos fuimos un poquito del tema, pero volvamos. Eso es solo para estudiantes y no puedo dejarlo pasar porque sé que aquí la mayoría son estudiantes. Ok, Juan Alejandro, ¿dónde usamos la didáctica? Antes de que pasemos a las preguntas. Pareciera que la respuesta es obvia, ¿no? Pues la didáctica la usamos en el aula, pero por eso se la pregunto. ¿Es tan obvia así la respuesta? En ¿Tienes el principio micrófono? es Sí. el escenario natural, es decir, el espacio del aula es el escenario clásico por antonomasia, como referente donde el docente se cuenta con sus estudiantes y el ideal del espacio propicio pero no siempre es así. Vean nosotros cómo estamos ahora, Diomedes y compañeros. Es decir, el espacio escolar hoy es virtual y hay que ser didacta igual. O sea, lo didáctico no se inscribe o se condiciona únicamente al encuentro presencial con los estudiantes. Antes hay que ser más creativos, más didácticos, de que el aprendizaje se dé precisamente en escenarios donde no estamos en contacto directo con ellos. Nos exige más y nos exige más desde el punto de vista de intencionalidad, porque no tenemos esa posibilidad del contacto directo, digamos, de la ejemplificación directa, de la experimentación muchas veces que es tan útil para este ejercicio, sobre todo en ciertas áreas. Entonces, yo creo que el ejemplo claro es lo que estamos viviendo desde hace un año, compañeros. Lo didáctico no tiene que ver exclusiva o únicamente con escenarios físicos reales, escenarios fácticos, escenarios de encuentro en la escuela. La didáctica y en general el componente pedagógico tiene que ser pensado hoy en escenarios muy distintos. Lo didáctico también, como decíamos en el ejemplo de ahora, puede ser en un espacio abierto, en el salón de juegos, en el espacio del recreo, en una salida pedagógica para encontrar cómo la comunidad trabaja, en ir a una empresa, en muchos elementos que permiten que ese encuentro, ese escenario, ese elemento pensado conscientemente por el maestro, como hemos venido insistiendo, permita que se den aprendizajes frente a unos objetivos de aprendizaje determinados. Insisto, lo decíamos también ahora, puede que haya aprendizajes distintos a los esperados, pero obviamente los importantes son los esperados, los importantes desde el punto de vista de la evaluación curricular, ¿cierto? Entonces, ¿el dónde? Depende de las condiciones, depende del escenario de encuentro, depende del número de estudiantes, depende de la pandemia, depende de... Y en todos, el maestro que se proclama como didacta, tiene que tener un plan A, un plan B, un plan C, un D y ojalá un E y un F para enfrentar lo que se presente. Yo en momentos de trabajo también como docente en licenciaturas o maestrías, un poco un ejemplo muy trivial, pero que parece ser muy, pues claro, obvio. Yo preparé una clase, mejor dicho, una clase la mejor del mundo frente a didáctica a un grupo específico y me llevé las presentaciones más elaboradas, me llevé los ejemplos mejores que saqué de YouTube, grabé una clase de un excelente didacta y a la hora de la clase no había luz. Entonces me quedé con todo lo que preparé sin poderlo demostrar, porque sin luz no tenía PowerPoint, no tenía computador, entonces no hay clase. No, señores, el maestro tiene que enfrentar su responsabilidad y tiene que tener el plan C. Eso es ser un buen didacta. Tener claro qué se tiene que poner en circulación,
Y no dejas la responsabilidad a la diapositiva, es decir, la diapositiva no es la que sabe, el que sabe es el maestro, ¿cierto? La herramienta no es lo que permite que sea el aprendizaje, es un vehículo para propiciarlo. Pero cuando la herramienta falla, cuando la diapositiva no está, el maestro tiene que sacar toda su casta, todo su elemento precisamente didáctico, para eso que iba a enseñar con herramientas, igual se ponga a circular con otra forma de trabajo. Y todo eso es didáctica, todo tiene que ver con el dónde, con el cómo, con el para qué, con la lógica dinámica del día a día. Por eso, volvemos a reiterar que el problema no es de saber prender o apagar un computador, Dios. Juan, Ni dónde está el computador, ¿cierto? No claro. es, el referente del dónde es muy relativo, Entonces, depende de muchas circunstancias particulares. quedémonos con que el dónde es una visión amplia de lo que conocíamos hace un año como aula de clase, que le imaginábamos siempre como las cuatro paredes con las sillitas y tal. Ahora nuestra visión de aula de clase es una visión mucho más amplia, ¿no? El aula de clase ahora es un Zoom, ahora el aula de clase pues es una entrevista con un estudiante, etcétera. Es la Digamos casa, que es la casa del estudiante, en fin, o sea, hay dinámicas muy muy bien. diversas que hay que poner en consideración. Muy bien, vamos a pasar a la sesión de preguntas. ¿Cómo funciona? Yo voy a proyectar la pregunta. Eh, Como son preguntas largas, pues, y son preguntas largas porque la prueba real tiene preguntas largas. Entonces, lo que vamos a hacer es que yo proyecto el cuerpo de la pregunta en una diapositiva, pantalla, o si usted tiene un celular, pues tiene que acercarlo porque puede ser que usted duris, un poquito pequeña la letra. Y luego voy a proyectar las alternativas. Lo que usted va a hacer, luego preguntamos si es la A, B, C, usted luego va a votar. Lo que quiero invitarlos, bueno, si este encuentro está resultando de su interés, háganoslo saber ahí, háganos una mano arriba, un comentario, un corazón, lo que pueda, salude, lo que quiera, pero un poco ayúdenos a entender esto cómo le está resultando. Y en la pregunta lo que usted va a hacer es que va a marcar la respuesta correcta. Yo quiero que usted, por favor, no se quede sin responder. Nadie, aquí no estamos viendo a ver a Adriana Bonilla que respondió, ni la señora Estefanía, ni el señor Dubán que respondió. No, aquí estamos es aprendiendo, ¿no? Y nadie va de ninguna manera, pues, a revisar si usted se equivocó o no. Esto es un ejercicio de mero aprendizaje. Entonces, por favor, lo que quiero que haga es que usted lea la pregunta y suponga que está en la prueba real, se aventure en la respuesta, sea A, B, C o D, lo voy a dejar en silencio para que lo lea, pero usted debe aventurarse en la respuesta. ¿Listos? ¿Estamos preparados? Si es así, hágamelo saber ahí. ¿Estamos listos? Empezamos ya. Primera pregunta, listo. Sí, súper, perfecto. Empezamos. Juan, vamos a tratar de explicarle a Juan muy breve porque el tiempo avanza aquí vertiginosamente. Bien, muchachos, estamos súper listos todos. Empezamos. Perdón. Perdón que tuve ahí una demorita. Digamos que ahora sí es que me está poniendo aquí problema. Listo. Ahora sí. Ok. Tienen ustedes aquí la primera pregunta. Ahí tienen que mover un poco las cámaras o lo que sea. Los voy a dejar para que la lean. Vamos a sacarnos en silencio. Usted la lee y luego la leemos juntos y nos vamos con las respuestas. Empezamos.
¿Quedó leída? Sí. Ok. Durante la clase de física, la profesora presenta una clase expositiva explicando ejercicios de movimiento rectilíneo uniforme. En la medida que se desarrolla la actividad, la profesora pide la participación de los estudiantes para la resolución de algunos problemas propuestos. Sin embargo, parte de los estudiantes no desean participar de la estrategia basada en pasar a la pizarra, por lo que decide indagar y nota que muchos estudiantes no han asimilado aún las unidades de medida, ni el concepto de velocidad. Así que propone dividir el aula y aplicar diferentes estrategias tanto para los alumnos que dominan el tema como para aquellos que aprenden a ritmos diferentes, creando un ambiente de confianza y empleando diferentes medios audiovisuales y simulaciones que faciliten la comprensión efectiva. Al final, se obtuvieron resultados favorables. Teniendo en cuenta las actividades realizadas, se puede afirmar que las estrategias didácticas empleadas por la profesora, y ahí vean las opciones. Perdón. Muy bien. Entonces usted va a leerla y cuando vamos a dar para eso unos 30 segundos para que lea las alternativas y luego de eso le pedimos a la parte técnica que nos ponga para que usted vote. Espero que nadie se quede sin votar. Todavía no han puesto las votaciones. Felipe, ayúdanos con la votación, por favor. Ahí les va a aparecer en su pantalla. Entonces ustedes no se dejen llevar por lo que digan los demás. Cada uno debería, pero lo importante es que todos votemos. Aquí nos dicen cuántas. Vamos a dar 30 segundos para que terminen de votar. Van 14, 15 y ahí cerramos la votación como quedó. 10 segundos. Muy bien. 5 segundos más. Todavía hay gente votando. Listo, cerramos la votación, por favor. Muy bien, compartamos los resultados. Entonces, mire cómo quedó. Ya va a pasar Juan a explicárnoslo, ¿no? La mayoría, a ver, el 30% dijo A, el 36% dijo que era la B, 6% dijo que era la C y 28% dijo que era la D, altísimamente repartido. Solamente Sí. podríamos descartar aquí entonces la C, según los resultados. Muy bien, dejar de compartir. Juan, tiene la palabra. Gracias, Domedes. A ver, la vez que nos reunimos hace unos días, me imagino que muchos de los compañeros que están hoy con nosotros estuvieron en esa sesión y a quienes no estuvieron les invitaría, Diome, tengo entendido que está disponible la presentación o la charla en la página del grupo. Decíamos que garantizar, como decías tú ahora, éxito en la prueba es muy complicado desde una sola óptica, es decir, no es únicamente saber de algo, en este caso didáctica, sino también entender la dinámica de la prueba, la dinámica del instrumento evaluador de la prueba y también tener referentes de ciertos elementos de actitud frente a la misma. Entonces, teniendo ese referente, miremos la puesta de la pregunta. Tenemos que presentar en este momento la pregunta y Sí, ahí miremos está proyectada. varios puntos. Un primer elemento clave es una pregunta típicamente extensa. Sí, un primer distractor, en este caso, esta pregunta en particular, no todas son así, hay algunas más cortas, otras intermedias, esta es una pregunta extensa, es un primer distractor en un tipo de prueba de estos. Cuando la pregunta es muy amplia, o sea, con mucho texto, no quiero decir, el lector, en este caso, cada uno de ustedes compañeros,
entra con cierta dinámica de reacción negativa frente a la pregunta. Esto tan largo, ¿seré capaz de reaccionarlo y adecuadamente contestarlo? Entonces, no se asusten con preguntas cortas, largas, ni tampoco crean que las cortas son las fáciles. El nivel de dificultad de una prueba no está porque la pregunta sea larga, cortica o algo así. Es por la estructura misma del contenido y por la relación con las respuestas dadas. Pero claramente, quiero dejarlo como elemento también de apoyo, que es lo que queremos hacer, no únicamente cuál es la respuesta correcta y por qué, sino toda la lógica instrumental de la prueba que permita entenderlo como lo vamos a enfrentar. Entonces, un primer distractor es la extensión, no se queden ahí. Segundo elemento importante, vean que todas las preguntas, bueno, no todas, estamos viendo una, pero las preguntas de este tipo de pruebas enlazan directamente la pregunta con las diferentes opciones de respuesta. Vea que al final se lee, teniendo en cuenta las actividades realizadas, se puede afirmar que las estrategias didácticas empleadas por la profesora, ¡pum! Y el resto y cada una de las respuestas debe enlazar perfectamente con ese enunciado. Clave entender eso. ¿Qué significa? Que es clave en estas pruebas, en esta pregunta y en cualquier dinámica evaluativa parecida a esta, que se lea con cuidado, que se asimile el texto, que se apropie muy bien y que los distractores que van apareciendo, que seguimos vamos a decir cuáles más hay en esta pregunta en particular, se tomen como beneficio de inventario, como distractores, no como elementos básicos. Vean cómo arranca. La clase de física y se habla de movimiento rectilíneo uniforme. Entonces, la primera sensación de una docente que no sea de física es, me corcharon. Primer distractor, se tocó una temática concreta, pero podía haber sido matemáticas o podía haber sido biología. Es decir, el resto del texto de la pregunta es indistinto si es física o movimiento rectilíneo uniforme. Por eso es importante entender que en el caso de didáctica y muchas otras pruebas específicas, no se les va a preguntar por didáctica de la física. Eso aparece como un distractor. No caigan en ese distractor. Es muy importante esto. Aquí no se les va a preguntar específicamente algo relacionado a la didáctica de la física. No es la intención de la prueba, pero sí es un distractor poner la temática concreta. El lector podría entender que entonces, como no sabe nada de movimiento rectilíneo uniforme, ¿para qué contestar la pregunta? Porque no sabe el asunto. Y realmente eso sería un error. Eso, insistimos, es lo que se llama un distractor. Lo clave de la pregunta tiene que ver con esto que más abajo se explica. Los estudiantes no desean participar de la estrategia basada. Hay un problema. El docente, en este caso de física, cualquiera quiere proponer algo, pero no hay respuesta apropiada de los estudiantes. Ellos no han asimilado aún las unidades de medida. Aunque se habla de una temática específica de física, insisto, es otro distractor. Lo importante aquí, lo fundante, es que no se ha asimilado algo, independientemente de lo que sea. Vean que se habla de medida, concepto de velocidad. Una persona que no entiende la lógica de la pregunta ya está entregada que perdió esta pregunta porque no sabe de medida ni de velocidad. No caigan en ese distractor. Más abajo se dice, creando un ambiente de confianza y empleando diferentes medios audiovisuales y simulaciones que faciliten la comprensión activa. ¿Qué ocurrió? Hay una dificultad y es que los estudiantes no han asimilado algo. Cualquier cosa, no lo han asimilado. ¿Por qué esta pregunta es de didáctica? Porque vea que lo que se hace es que el docente, al entender ese contexto difícil, propicia un escenario de cambio en un escenario didáctico específicamente que permitiría que el aprendizaje se dé y que ese deseo de participación sí se dé. Cuando un estudiante está motivado, está actitudinalmente dispuesto, los escenarios de aprendizaje son mejor y para eso las enseñanzas son las apropiadas. Es decir, se deben propiciar escenarios de aprendizaje y didácticas que permiten que la motivación se dé y que la participación permita precisamente el aprendizaje. ¿Qué ocurrió en esta pregunta? Que un cambio en el docente. Ese es un caso particular. Se va a preguntar mucho seguramente de cómo los docentes enfrentarían problemáticas de esta otra índole frente a una situación particular. Y vean lo fundante de lo que ocurre al final. Obtuvieron resultados favorables. Es decir, que lo que el docente implementó, en este caso lo que se inventó allí con lo que se anota en el enunciado, fue favorable. ¿En qué termina la pregunta? Teniendo en cuenta las actividades realizadas, se puede afirmar que las estrategias didácticas empleadas por la profesora y se pone cada una de las respuestas. Entonces, hay muchos distractores, pero hay un elemento fundante de la pregunta.
es que habiendo un problema, el docente fue capaz de solucionarlo. Miremos la estructura de las respuestas. La A nos dice, se establecen bajo el principio de la marcha propia y continua, ya que se respetan los ritmos de aprendizaje de los alumnos. La B nos dice, son pertinentes si se habla de adecuación, ya que se toma en cuenta la naturaleza del curso y sus necesidades. La tercera, son útiles si se habla de ordenamiento, pues supone la secuencia lógica de las actividades para facilitar el aprendizaje. Y la D, se relaciona con la participación, puesto que la estudiante es parte activa del proceso. Si uno mira las respuestas independientemente una de la otra y sin referencia al enunciado, todas son válidas. Es decir, es importante propiciar la marcha propia, es importante generar la adecuación, es importante generar un espacio de ordenamiento y es importante la participación. Por eso, desde la lógica de la prueba, es importante que la respuesta no se dé simplemente descartando opciones de respuesta sin mirar el referente de pregunta contextualizada, porque es un error. En la mayoría de las pruebas estandarizadas de este tipo y con las preguntas como se están elaborando en este momento, si se miran las respuestas integralmente, una por una, todas son válidas. No se podría descartar una de plano por inadecuada o porque se sale de la obviedad esperada en un proceso de estos. Por eso es importante entender qué es lo que pasó en la pregunta. El estudiante, no habiendo asimilado algo, resultó con resultados favorables porque el estudiante, porque el docente propició espacios distintos didácticos, pero con una forma muy clara. Y es que entendió que el estudiante actitudinalmente tenía dificultades. ¿Qué es lo importante aquí entonces indagar? El problema no es estrictamente disciplinar, no es un problema en estricto sentido entendido porque la gente no está ligada a un ordenamiento secuencial de la lógica del proceso. ¿Me hago entender? La respuesta se dice, las estrategias empleadas por la profesora son útiles si se habla de ordenamiento, pues supone la secuencia lógica de las actividades para facilitar el aprendizaje. Esto querría decir que hubiésemos entendido que la solución del problema fue que se ordenó adecuadamente la secuencia lógica de las actividades, y no es el caso. El problema no era, según el enunciado, un problema de ordenamiento curricular, sino de apropiación de ese ordenamiento curricular. Por lo tanto, la respuesta C en este caso, aunque si se mira independientemente podría ser válida, en la referenciación contextual específica no es la adecuada. O sea que la respuesta C quedaría invalidada, como correcta en este caso, insisto, como correcta en este caso, puede ser correcta en otra pregunta. Muy importante también eso. Ustedes se pueden encontrar en una prueba diferentes preguntas con las mismas opciones de respuesta. La respuesta es válida según la pregunta. Esa medida es muy importante como elemento estratégico para contestar una prueba de esta naturaleza. Otra pregunta que podría ser entonces claramente válida en términos aislados, pero no en el referente del contexto de la pregunta, tiene que ver con la D. Se relaciona con la participación, puesto que el estudiante es parte activa del proceso de aprendizaje. Claro que el estudiante es sujeto partícipe, es el ideal, es lo que se espera. De hecho, se plantea en términos de lo que la docente o la profesora plantea en el escenario del contexto de la pregunta, que hay un elemento de confianza generado, que hay un elemento de participación, porque inclusive el estudiante dijo que no quiera participar por algo y después lo hizo. Es decir, en este caso, la relación con la participación no es el objeto claro, porque el problema no era que no participaran, sino que no deseaban participar por un hecho específico. Es decir, el problema no es que todo el grupo no quisiera participar, en estricto sentido, viéndolo así de esa manera, sino que había un bajo deseo de esos estudiantes de participar porque había elementos ligados a la asimilación de las unidades de medida, en este caso de la física, por entender. El problema en sí mismo no era la metodología de participación, sino el elemento fáctico de lo que se quería asimilar en la temática referenciada. En este caso, entonces, la respuesta D sería invalidada desde el punto de vista que fuera la opción de respuesta válida referida al problema planteado, que es de otro tipo. Es decir, por ahora las opciones C y D no serían válidas en el marco de la pregunta, insisto. Se habla en la B. Son pertinentes si se habla de adecuación, ya que se toma en cuenta la naturaleza del curso y sus necesidades. Les pregunto, compañeros,
Y en este caso es la pregunta la respuesta, perdón, que tuvo mayor opción. ¿Es realmente el problema planteado en el contexto de lo enunciado? Vean que la pregunta B fue la que más votación tuvo. O sea, la mayoría explicó con toda, pues no estamos diciendo que estamos tildando al asunto de malo o bueno, simplemente estamos analizando la situación. La mayoría consideró, en este caso de esta pregunta, que la opción adecuada tenía que ver con un problema de adecuación. Pero ¿qué entendemos por adecuación? La adecuación tiene que ver con la necesidad específica del estudiante en cuanto al contexto específico de actuación. Es decir, se adecúa la temática a la realidad del estudiante, al contexto específico de actuación. Se plantea en el enunciado que este no es el caso. No es un problema de referenciación contextual. La gente no está dispuesta con deseos de participar, no porque no pueda aplicar la temática, sino porque no hay asimilación al proceso. En este sentido, entonces, las respuestas B, C y D quedarían no como correctas frente al enunciado y nos queda la opción A, que es la correcta por varias razones. Lo primero, se establece bajo el principio de marcha propia y continua, ya que se respetan los ritmos de aprendizaje de los estudiantes, de los alumnos. Es decir, vean que lo que se plantea aquí es que no ha habido una asimilación de parte de los estudiantes frente a ciertas temáticas y que por tal elemento, la asimilación o por tal defecto de asimilación o por tal anomalía de asimilación, no hay un deseo expreso de participación en el evento formativo. Esto implica entender que la temática tuvo unos inadecuados procesos de apropiación de parte del estudiante y tiene que ver específicamente con los ritmos de esos estudiantes, con los ritmos de apropiación, con los procesos individuales de aprendizaje de sus alumnos. En resumidas cuentas, entonces, el problema que se plantea en el contexto referenciado al enunciado tiene que ver con la marcha propia del curso, con la marcha propia del estudiante, con la marcha propia de la relación del estudiante con el conocimiento. Importante la transformación que hubo didácticamente para que hubiera un cambio al respecto, pero no tiene que ver con un referente contextual de aplicación, no tiene que ver con una continuidad temática o curricular, ni tiene que ver en estricto sentido con que haya una práctica permanente de participación de parte de los estudiantes. En resumidas cuentas, compañeros, si miramos las opciones individuales, todas son válidas, pero son válidas de acuerdo a un contexto de análisis. Es importantísimo este tipo de pruebas, es el evento referencial. Lo segundo, no necesariamente tenemos que tener el referente específico de fondo teórico de qué es marcha propia, de qué es adecuación, de qué es ordenamiento o qué no es participación. Una respuesta bien elaborada trae de suyo el referente teórico en la misma respuesta. En esa medida es muy importante tenerlo en cuenta. No te van a preguntar en ninguna parte, en ningún tipo de preguntas de este tipo, qué es adecuación, sino que lo van a referenciar en un contexto de actuación particular. Diomedes, en resumidas Vamos a hacer cuentas, otra. la respuesta Es correcta es la A, por lo que espero haya sido claro en lo que he explicado. Ya voy a proyectar la anterior, pero por favor, Juan, esta vamos a tener que hacer más rápido, porque el tiempo avanza, más sucintos. Listo, listo. ¿Cómo nos fue? ¿Cómo nos fue en esta? Díganme ahí, por favor, cómo nos fue con esta, qué tal, bien, vamos, cómo vamos, vamos bien, mal, apagamos ya, es tarde, ¿cómo vamos? Cuéntenme, escriban, por favor, ahí cuéntenos cómo vamos, llegamos, hagamos otra, tenemos varias, muchas. Bien, vamos bien, súper, excelente, muy bien, gracias, profes. Muy generosos sus respuestas, muy queridos, y algunos ya me hicieron que muy bien, ya estoy viendo aquí las sonrisas de algunos también. Súper, de eso se trata. Gracias, querida Jenny, etcétera. Muy bien, vámonos con otra, Juan. Juan, vamos a tener que hacerlo más rápido. ¿Listo? Listo, Dios, me parece que nos está emocionando, hermano, y la Muy cosa se bien, pone muy bien. buena. Muy bien. Ok, cambiemos la estrategia, Juan. Usted la va a leer. Usted la va a leer con los profesores. Ahí la tienen. Listo, perfecto. Entonces yo doy paso a la respuesta, ¿vale? Sí. Muy bien. Espérate que es que a mí en la presentación el chat me está quedando montado encima de la presentación, entonces de pronto me equivoco, pero estoy aquí moviendo el dato. Dame un segundo, por favor. Empecé a implementar una estrategia. Listo. Un profesor de un área desea implementar una estrategia que permita involucrar las competencias de sus estudiantes a situaciones reales y que además les ayude a integrar los conocimientos adquiridos con la práctica.
mientras buscan soluciones a diferentes problemáticas, por lo que se ha decidido para llevar a cabo esa estrategia formar grupos. En este caso, el profesor debe diseñar para sus estudiantes una estrategia de... Vamos a ponerle otra vez, Juan, por favor. Nuevamente. Ok. Un profesor de un área desea implementar una estrategia que permita involucrar las competencias de sus estudiantes a situaciones reales y que además les ayude a integrar los conocimientos adquiridos con la práctica mientras buscan soluciones a diferentes problemáticas, por lo que ha decidido, para llevar a cabo esa estrategia, formar grupos. En este caso, el profesor debe diseñar para sus estudiantes una estrategia de... Muy bien, yo creo que ahí quedó entendida la pregunta, la situación. Demos ¿Listo? entonces, yo me propongo, entonces 30 segundos para, leemos la respuesta, luego de leerlas, damos 30 segundos para las respuestas, ¿vale? Ok, ok. Está dando un segundo más para que como que quede súper clara la situación. Lo que pasa es que esto tiene en contra que usted no tiene en un solo texto todo, ¿no? Pero que quede súper clara la Sí, situación. Un claro. profesor Perfecto. quiere involucrar, bueno, quiere implementar una estrategia. Muy bien, vamos a las alternativas ya mismo. Ok. Ahí, ahí. Entonces ahí la Entonces, tiene, usted va a la... recuerden que el enlace voy a leerlo como vendría el enunciado. En este caso, el profesor debe diseñar para los estudiantes una estrategia de trabajo de casos que también pueda Pero acercar a los Juan, estudiantes. no, en este caso no le damos una alternativa, vamos a dejarlas ahí para que cada uno las Perfecto. lea. Esas Listo, sí las listo. vamos a dejar en Vale, silencio. vale. Gracias, De Juan. acuerdo, de acuerdo. Está bien. En la prueba real van a tener alrededor de 2 minutos y medio, 2.3 minutos a 2 minutos 20 más o menos por cada pregunta. Eso es en la prueba real. Bueno, yo creo que estamos listos. Yo creo que estamos listos. Esta está un poquito más fácil, parece. Por favor, desde la parte técnica que nos pongan para que votemos y ahí nos quede. Voten ahí para que nos quede bien consolidadas las alternativas, por favor. No, pero sigámoslo votando. Relancemos. Todavía no sigamos. Listo. Listo, Juan. Listo. Yo creo que ya como quedó, quedó. Listo. Entonces, a lo... Listo, ahí están los resultados. Muy Compartir, bien. permite. Exacto, ahí están los resultados, Juan. Quedamos que la primera tiene 18%, la segunda tiene 22%, la A tiene 18, la B tiene 22, la C tiene 20 y la D tiene 41. Esta pregunta, digamos que aquí, queridos profesores, en esta pregunta Juan nos los va a confirmar, pues empiezan a aparecer estrategias didácticas, ¿no? Pues que usted diría, Claro. ¿y cuáles son las estrategias? Pues ahí están las estrategias. Las estrategias didácticas, entonces es... Aunque yo sé que estamos en la pregunta 2, en la 1 es bueno plantear que las 4 opciones de respuesta tenían que ver con principios didácticos. O sea, es una temática muy recurrente en esta prueba, para que por favor Perfecto. lo tengan muy presente. Muy Son bien, Juan. cuatro, Entonces, son 4 principios, son muchos más, pero plantearon. Aquí, obviamente, son estrategias muy claramente diferenciadas que creo que todos conocemos más o menos de qué tienen que ver. muy bien, Juan. Te pido que entendamos los elementos centrales del enunciado, como que Bien.
hagamos recapitulación, a ver si asegurémonos que sí entendimos qué es lo que nos dice el enunciado. Listo. Entonces, primero que todo, dice el profesor de un área. Vean que en esta pregunta no se habla de ningún área en particular, pero podría aparecer área de física otra vez. Recuerden que eso es un distractor. Se habla después de involucrar, o sea, se espera involucrar las competencias de los estudiantes a situaciones reales e integrar los conocimientos adquiridos con la práctica. Claramente lo que se dice es que lo que se pretende es que en el proceso de enseñanza la estrategia diseñada o puesta a circular permita que lo que esté circulando sea aplicable a situaciones reales, por supuesto, los estudiantes en su contexto de actuación. Y se pone un elemento central, formar grupos, es decir, cualquier estrategia de las 4 tiene de suyo formar grupos, o sea que el foco de atención no es formar grupos. Por eso, de entrada, la opción C se descarta, porque es redundante frente al enunciado. La opción C plantea trabajo en equipo que contribuya a la cooperación entre los estudiantes. En cualquiera de las 4 opciones, el trabajo en equipo se da. O sea que esa opción no es válida por descarte. Es también algo muy dado en muchas preguntas. Se descarta pregunta por la relación, digamos, de contradicción, o en este caso, digamos, de no coherencia con el enunciado. Formar grupos tiene una similitud expresa con trabajo en equipo, por lo tanto, no es una diferencia clara como una respuesta habla. O sea que la respuesta C queda descartada por eso. Lo otro, muy importante en esta situación particular, el trabajo de casos. Muy dable, muy importante, pero hay un elemento de fondo conceptual. El estudio de casos es más de orden retrospectivo o elementos de orden social. Teóricamente, un trabajo de casos tiene que ver con elementos, sobre todo etnográficos, que hablan de lo que ha pasado o de lo que ha pasado con un referente histórico actual. Y lo que se espera en la pregunta, o según la pregunta, es la aplicación de algo en un contexto. Por lo tanto, no es un estudio de caso, es la aplicación de algo que puede ser más adelante un caso. Por lo tanto, la opción A, compañeros, también queda descartada. Por un referente, en este caso, teórico. Había que entender que es un trabajo de caso, un estudio de caso. Nos quedan ¿cuáles opciones? La opción C y la opción D, que efectivamente fueron las más votadas por los colegas. ¿Cuál cogeríamos, compañeros? Nos Ambas. quedan B y C, ¿no? B y C. Nos quedan B y C. La B tiene que ver con proyectos y la E tiene que ver con aprendizaje basado en problemas. En estricto sentido, ambos tienen la garantía de ser planeados, estructurados para lo que se espera. Es involucrar las competencias de los estudiantes a situaciones reales, es integrar los conocimientos adquiridos en la práctica. Ambas estrategias podrían pensar en eso. ¿Cuál escojo? Hay que esculcar entonces, porque ambas pueden ser válidas, la esencia de la respuesta. Los para qué de la respuesta. El problema no es que sea proyecto o aprendizaje basado en problemas. Ya descartamos trabajo de caso por estructura conceptual. Trabajo en equipo porque es redundante. Pero vean la estructura de la D. Aprendizaje basado en problemas que les permita identificar las competencias a lograr. Contradicción. Lo que se espera con un aprendizaje basado en problemas es precisamente la aplicación, la lectura de contexto. Aquí estamos metiendo un elemento curricular. El estudiante no es el responsable de identificar las competencias a lograr. O sea que la estrategia no puede ser para eso. La estrategia es válida, pero no para lo que se está planteando en la pregunta. O sea que se descarta por incoherencia en términos del para qué la misma respuesta. Por lo tanto, ¿cuál nos queda? La B como correcta. Trabajo por proyecto que ayude a vincular los diferentes intereses de los estudiantes, que es precisamente lo que se espera. Es decir, la respuesta B, por el trasfondo conceptual de la estrategia que es el proyecto, más lo que nos explica del para qué, que es los intereses de los estudiantes, es la correcta. En este caso, entonces, Esta está muy buena, ¿no? La B es la correcta. Esta está muy buena. Uno ahí, a veces, digamos que el asunto de la D me llamó muchísimo la atención, la razón por la cual, lo que pasa es que la D tiene un elemento, profesor Juan Alejandro, muy altisonante y compañeros, y es que nosotros tienen mucha prensa, digamos que es muy común escuchar aprendizaje basado en problemas, es decir, es fácil que uno se distraiga con esa, porque eso gusta mucho, eso es bastante común y muy bien y muy bueno. Pero hagamos notar, Juan, el elemento que la contradice y es que el estudiante no es el responsable de identificar esas competencias. Por eso es Exactamente. claramente
Por Me parece eso, muy buena la pregunta, por correcto. eso, Diomedes, es clave una lectura muy cuidadosa de todo. Si se dan cuenta el por qué es importante, Distractor fuerte, tiene razón Marixa. en la pregunta uno, es clave la lectura de la pregunta como tal para entender las respuestas. Aquí claramente la pregunta es muy corta, muy concreta, muy concisa. La clave aquí es entender las respuestas, leerlas muy bien para poder seleccionar la correcta. Vamos con otra, dígame si hacemos otra o ya es hora de la cena. Vamos a hacer otra, hagamos otra, ok. Muy bien, profesor Juan Ok. Alejandro, querido. Si esto, queridos profes, si esto está resultando de su interés, háganos, así sea, mándenos un corazón, una mano, lo que quiera, pero háganoslo saber. Muy bien, profe, vámonos con otra. Mismo modelo. Listo, Usted la lee y listo, ustedes están vamos. atentos, súper atentos. Queríamos hacer 5, pero parece que vamos a poder solo hacer 3. No, hacemos Muy otra bien. sesión de hombre, no hay problema. Perfecto, listo, muy bien. Profesor, vamos a leer Ok, esta. listo. Atentos entonces, profes, que recuerden que lo importante es la lectura y en este caso también la escucha. ¿Cierto? Eso es la opción en la prueba no se da, pero bueno, aquí la tenemos. Un profesor de un aula en una institución educativa ha tenido una serie de dificultades con sus estudiantes porque esos han manifestado que no se sienten a gusto con la forma en que él imparte la clase, ya que no logran comprender el contenido de las explicaciones que da. Por esta razón, decidió diseñar una actividad para la clase para que los estudiantes se vincularan más con la temática, pero muy pocos de ellos lograron desarrollarla. Con toda esa información es posible decir que el profesor tiene una falencia respecto a... Tome, si quieres me refuerzas tú para que Listo, voy a hacer dos otra. lectores de... Listo, voy a leerla de nuevo. Un profesor de un aula en una institución educativa ha tenido una serie de dificultades con sus estudiantes. Clarísimo hasta ahí, ¿no? Porque estos han manifestado que no se sienten a gusto con la forma en la que él imparte la clase, ya que no logran, quienes los estudiantes, no logran comprender el contenido ni las explicaciones que da. Es decir, una cosa muy común en una institución educativa. ¿Qué pasa? Hasta ahí está un poco entendido la situación, creo. Por esta razón, decidió el profesor diseñar una actividad para la clase para que los estudiantes se vincularan más con la temática, pero muy pocos de ellos lograron desarrollarla. Es decir, esto haga de cuenta un colegio normal. Con toda esta información es posible afirmar, es posible decir que el profesor tiene una falencia respecto al. Ojo que no están afirmando que el profesor tiene una falencia. ¿Respecto a qué? Muy bien, ahí están las alternativas. La dejo para que la lea cada uno. Yo creo que ya estamos listos para aventurarnos en la alternativa. En esta que no se quede nadie sin votar, por favor. Bueno, querido profesor Juan Alejandro, vamos a ver cómo nos va con esta. Ahí tienen las alternativas. Ahora voten ahí, por favor, para que nos quede súper consolidado todo y así el sistema nos ayuda a tabular rápidamente.
10 segundos más para votar. Solo ha votado el 70% de los participantes. Ya tenemos 300 personas que no han... Bueno, eso fue un minuto. Listo. Dejemos así. Quedamos entonces así. El 16% dice que la A. El 7% dice que es la B. El 32% dice que es la C. Y el ganador, la opción ganadora es la D con el 45%. Muy bien. Profesor Juan Alejandro, quedamos en sus manos. Va a ser corta, Diomedes, por tiempo y por la contundencia del asunto, ¿cierto? ¿Qué se entiende el enunciado? Hay dificultades con los estudiantes, no se sienten a gusto, no comprenden lo que está explicando, ¿cierto? Igual, en este caso, a diferencia de la pregunta, aunque hay una actividad diseñada para algo, en este caso, a diferencia de la anterior, no logra que haya un cambio frente a lo planteado inicialmente como falencia. Por eso en esta pregunta en particular se orienta el asunto, no a lo positivo de un cambio que se dio como en el caso anterior de la respuesta previa, sino al cual fue la falencia, ¿cierto? Dime. Juan, dime. Te estamos escuchando mal. Dios mío. ¿Qué será? No sé. No, pues no ha cambiado nada en mi... Ahí mejoró, no sé qué pasó, como que prosigue. Igual Ahí súper. Ahí mejoró. Mejoró un poquito. Bueno, voy a hacerlo rápido. El problema aquí, compañeros, es netamente del trabajo docente. No es un problema, como plantea la A, de realidad de los estudiantes, que tendría que ver enunciado con un asunto de aplicación contextual. No se plantea para nada que el problema es que los estudiantes no están aplicando el asunto. La A queda descartada. No es un problema, según el enunciado, de relación de teoría y práctica. El enunciado para nada dice que es que hay un distanciamiento entre los estudiantes entienden lo teórico y lo práctico. Dicen es que no están a gusto. Por lo tanto, de entrada, eso de teoría y práctica, que es muy importante, no es el referente del contexto de la pregunta particular. Y vean que la D, que habla de ordenamiento de los contenidos, tampoco parece ser el problema específicamente del enunciado. Es decir, el enunciado no habla de que el problema sea de que el estudiante no aplica, o que sea un referente contextual. No habla el enunciado de que haya relación entre teoría y práctica disfuncional. Ni hay un enunciado que diga que el problema es que se trabajó una temática que no tiene una relación con una temática previamente conocida o no conocida. ¿De qué se habla? Específicamente de la forma de dar la clase. Y vean que la opción C la tiene clarita. Nivel de enseñanza, porque no hay una distinción de los conocimientos taca, y de la forma de dar la clase, que es donde se centra el problema planteado en el enunciado. En este caso, específicamente, es un problema de enseñanza. No hay una forma propicia de dar la clase. No es un problema curricular, no es un problema disciplinar en estricto sentido, no es un problema de aplicación, es un problema didáctico específicamente. El docente no enseña como debe ser. Claro, Juan, como tienes mal audio, yo quisiera ayudarte con la D, porque es que como la D fue la ganadora, sí. ¿Cierto? ¿Qué pasa con la D, Juan? Y es que la D aborda un asunto que el profesor, que es una conclusión del lector. El lector dice que el problema es que el profesor no sabe ordenar los conocimientos previos, pero eso es una interpretación del lector y la pregunta no tenía de ninguna manera, no daba información para permitirnos inferir eso. Digamos que uno normalmente dice, bueno, lo que debe pasar al profesor es tal cosa, pero no, la pregunta no, con la información de la pregunta no podíamos inferir eso. Juan, un poco ahí como para ayudarte por el audio, pues. De hecho, el mismo problema con la C. Es decir, la inferencia en la B dice no puede ser dada del enunciado.
Ese es el componente fundamental del problema, del por qué no se pueden seleccionar como correctas. Y por eso es que es correcta la D. Es porque el enunciado se refiere concretamente a una forma de dar una clase, a un problema de enseñanza. La C, es decir, la C, la C. La C, por eso, la C. Sí. No sé si me dije mal. La C es la correcta, es que el problema enunciado es cómo se da la clase. No es un problema disciplinar, no es un problema porque el contexto del enunciado no lo plantea y no se puede hacer ninguna inferencia directa de algo que no se ha especificado en el enunciado particular. Es muy importante eso, que la inferencia de la respuesta sea coherente con el texto del enunciado. Muy bien. Bueno, Juan, le apreciamos mucho. Vamos a responder, vamos a tomarnos unos minuticos más para responder las preguntas que hay. Vamos a hacerlo muy rápidamente. Voy a responder una de las preguntas más comunes es ¿cómo se matricula? grupogear.com/docente. grupogear.com/docente. Ahí completa su matrícula. Primera y la otra segunda pregunta muy recurrente es los que son estudiantes, que son la mayoría de los que están acá, ¿cómo van a ingresar el próximo lunes a las 5 de la tarde al encuentro al taller de razonamiento numérico? Van a ingresar no por acá por Zoom, sino que van al aula virtual, se ingresan con su usuario y contraseña y ahí van a ver a la derecha una imagen que dice clic aquí para ingresar. Y ahí pueden empezar, ahí participan, preguntas, etc. Bueno, vamos pues entonces a responder las preguntas. Juan Pablo Alzate nos pregunta, ¿un técnico en atención integral a la primera infancia puede concursar? No, absolutamente no. Solamente pueden participar, el mínimo sería normalista superior o tecnólogos en educación. Entonces, no. Diego Hurtado, ¿la prueba de directivo docente de razonamiento matemático? Sí, profesor Diego, claro que sí. Lleva razonamiento matemático. Angélica Jaramillo dice, ¿soy psicóloga? ¿Puedo concursar? Sí, puede concursar para docente orientador o para directivo docente, el cual no requiere, para directivo docente puede concursar cualquier profesional, indistintamente del área, tiene que tener la experiencia que ahí le piden, que para el caso de coordinadores, para el caso de director rural 4 años, coordinador 5 años y rector 6 años. Pero básicamente esa es como la respuesta. Bien. Carmen Cook dice, soy máster en educación, pertenezco al 278 y aún no he podido ascender. Tengo la duda si concurso para directivo, para ascenso, ambas, Carmen. Está vinculada, es del 2, está vinculada, pero no ha ascendido. Entonces, la respuesta, querida profesora Carmen, es que usted puede usar este concurso como ascenso y puede hacerlo tanto si lo hace como docente, es decir, como que vuelve y se vincula como docente para, yo supongo que su caso es que se vinculó como profesional o licenciada, y luego hizo maestría, pero no la ha acreditado porque no tiene, aún no ha habido concurso de ascenso, entonces, o no ha ascendido. Entonces, usted tiene las dos opciones. Puede concursar como docente nuevamente, incluso a la misma entidad territorial, o puede concursar como directivo. Cualquiera de las dos opciones le permite acreditar su maestría, es decir, a usar este concurso como un ascenso. Espero haber sido claro, profesora Carmen. Depende de lo que usted quiera, ¿no? Si usted quiere ser directivo, pues además va a tener ahí un sobresueldo del 15, 20 o 30% según el caso. Muy bien. María Eugenia pregunta, ¿para participar en el concurso no se requiere experiencia? Absolutamente no se requiere ninguna experiencia. Para ninguna de las áreas como profesor se pide experiencia, solo se requiere experiencia para el caso de los directivos docentes, ya sea director rural, coordinador o rector. Pero para ser profesor solo se requiere acreditar el título mínimo, que es normalista superior, licenciado profesional, licenciado profesional. Bueno, básicamente. Franci Vargas dice, soy licenciada en educación básica. Soy licenciada en educación básica con énfasis en humanidades, lengua castellana, pero me gustaría vincularme como docente a primaria. Mi pregunta es, ¿la prueba de este nivel qué características tiene? Bueno, entonces le voy a dividir la pregunta en dos. Es licenciada en educación básica con énfasis en humanidades, puede concursar tanto primaria como humanidades, porque debemos aclarar que para primaria, que es una pregunta muy, muy común, pueden concursar cualquier licenciado indistintamente del área. Es decir, si usted es licenciado en lo que quiera, ponga el apellido que quiera, puede aplicar a primaria.
Ahora, la pregunta es, ¿qué nivel va a tener? Es un nivel primaria, es decir, difícil. ¿Por qué? Porque le van a evaluar todo lo de los demás, pero más el área de primaria, que se centra alrededor de 4 o 5 áreas. Ciudadanía, matemáticas, ciencias, bueno, alrededor de 4 o 5, entonces las mismas cosas, pero más el cargo, y ese cargo específicamente tiene unos componentes que son distintos a los generales. Pero a ver, respondido la pregunta. Xiomara Monterrosa dice, si yo estoy en el 8º semestre de Administración Pública, ¿puedo ascender al concurso docente, acceder? Si el concurso docente, las inscripciones fueran hoy, Xiomara, no. Si las inscripciones fueran hoy, porque usted tiene que tener el título para poderlo acreditar. Pero como no tenemos fecha, pues no puedo responderle de manera puntual. En todo caso, para el momento de la inscripción debe tener el título. Ahora, Administración Pública es una de las áreas que no tiene muchas opciones para presentarse, porque pues puede solo acceder, en este caso, a creo que Derecho, a Ciencias Políticas o a Directivo. Pero como usted está en el 8º semestre, supongo no tendrá experiencia, entonces no creo que pueda. Elizabeth Ávila pregunta, si hago el curso, ¿se garantiza que se pase el concurso? Elizabeth Ávila, no. Si hace el curso juiciosa, si usted paga pregunta ella, si paga el curso, ¿se garantiza que pase? No. Además hay que estudiarlo, y si usted estudia juiciosamente, tiene más de 80% de probabilidad de ganarlo, pero debemos advertir que en todo caso depende muchísimo, profesora Elizabeth y todos los compañeros, del nivel de compromiso que usted tenga, pero se garantiza que si usted tiene un nivel de compromiso serio, va a obtener resultados. Esto está con base en el Grupo GEAR hace 10 años, prepara para concursos públicos en Colombia, en Ecuador, en Perú y en México, y ese es el modelo. Pero en todo caso es muy importante que aparte el tiempo para estudiar, sobre todo los que aún son estudiantes, deben empezar ya a sacar el tiempo. ¿Cuántas horas debo estudiar? Creo que ya la respondimos, alrededor en este momento, de 4 a 6 horas por semana mínimo. Pregunta, ¿podría aclarar la ruta de ingreso a la clase en vivo el lunes? Sí. Para ingresar el lunes ingresa al campus virtual como usted típicamente lo hace. Y cuando ingresa al campus virtual, se ingresa al curso de docentes y a su derecha va a haber una imagen que dice ingresar a la clase. Es bastante fácil. Haga de cuenta que va a estudiar y a la derecha va a haber un enlace. Muy bien, pregunta a alguien. Si ya realicé un curso con ustedes, ¿hay descuento y puedo acceder a él cuando realice el pago? Gracias. Sí. Si una persona ha sido estudiante nuestro, tiene un 20% en cualquiera de los cursos, en cualquier curso. Entonces, para solicitarlo, escriba un correo a matrículas@grupogear.com, matrículas@grupogear.com, y ahí van a validar que usted sea estudiante. Lo importante es que escriba el correo desde el correo que usted tiene registrado, y ahí le van a dar la autorización de descuento. ¿La grabación la envían en los correos? Sí. Si usted se inscribió, va a recibir la grabación, por supuesto. En la prueba real, ¿cuánto tiempo dan para responder cada pregunta? En la prueba real usted tiene en promedio 2.3 minutos para cada una de las preguntas. Muy bien. Hablemos de comprensión lectora para la próxima. Muy buena, muy bien. Ok. Pregunta a alguien. Si recibo mi título a mitad de año, ¿puedo concursar, Oscar? Ya la he respondido y tiene todo que ver con el momento en el cual sean las inscripciones, porque para el momento de la inscripción requiere, por supuesto, tener el título. Muy bien, hay unas preguntas específicas de didáctica, pero yo quiero, pues no usar más de su tiempo, son las 6:33, entonces quiero despedirme, agradecer muchísimo al profesor Juan Alejandro y a todos ustedes, agradecerles mucho por su tiempo. Vamos a hacer nuevas clases como estas y vamos a tener al profesor Juan Alejandro la próxima vez. Estás hablando de evaluación, que es el tema más, profes, en pedagogía, el tema más complicado, el tema de más tensión, no es didáctica. Es interesante, ¿no? Pero el tema más complejo es evaluación. Entonces, la próxima vez vamos a tener al profesor Juan Alejandro hablando de evaluación. Esperamos hacer esto en 2 semanas y ahí van a recibir invitación como esta.
Lo que pasa es que el lunes tenemos una solo para estudiantes de matemáticas, pero entonces estén muy atentos a eso. Gracias a todos. Profesor Juan Alejandro, apreciamos mucho su tiempo y lo dejo para que se despida. No, Diomedes, es un placer compartir con los compañeros. Espero que haya sido útil las pistas. Es un tiempo limitado y eso implica, pues obviamente, un elemento rápido para poder acceder a los elementos que trabajamos, pero espero que haya quedado un elemento básico de referencia. Las pistas creo que son elementos a considerar. Y bueno, sí, esperemos seguir viéndonos más adelante para poder seguir aportando a que los colegas avancen en el proceso formativo y que tengan éxito en su proceso de participación en el concurso. Gracias, querido Juan. Profes, nosotros, el profesor Juan Alejandro, hace mucho tiempo es constructor de preguntas, se nos ayuda en el grupo general muchísimas cosas, sobre todo es un gran constructor de preguntas de este modelo. Entonces, el profesor Juan Alejandro hay que sacarle mucho provecho porque él puede ayudar mucho a entender los elementos que no son tan obvios en algunas oportunidades. Por eso vamos a invitarlo de nuevo. Si les ha gustado esta clase, háganoslo saber con un comentario ahí, por favor. Apreciamos mucho su tiempo, que pasen una muy buena noche y los que son estudiantes nos vemos el lunes y los que no nos veremos una vez se matriculen. Un abrazo entonces y muy buenas noches. Buenas noches para todos, hasta luego.